Elegimos un tema bien interesante que lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, como el hermano Mauricio leyó, Juan capítulo 4, si me acompañan en sus Biblias. En Juan capítulo 4, como leímos hace un momentito, el 28 al 30, entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Este escrito lo encontramos en el libro de Juan, ¿verdad? Pero cuando nosotros leemos especialmente los evangelios, tenemos que entender una cosa o comprender un poquito más allá para comprender todo el evangelio. Saben que es un poquito complicado leer una historia bíblica de un evangelio, pero si usted no conoce al escritor, va a ser un poco complicado entenderlo. Juan, como los otros evangelios, o tenemos 4 evangelios, ¿no? Que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A estos se le ha llamado los evangelios, los 4 evangelios. Pero incluso han llegado a llamarle los 4 rostros de Jesús, ¿no? Los 4 rostros de Jesús. ¿Por qué? Porque aunque son 4 evangelios, quiere decir que son 4 diferentes escritores, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan no es igual que Mateo. Mateo no es igual que Marcos. Marcos no es igual que Lucas. ¿No? Ellos no son las mismas personas. Son diferentes personas que hicieron un escrito para comunicarnos algo, ¿no? Pero con la diferencia que tenemos del libro de Juan es que Juan está como aislado, como separado de los 4 evangelios. ¿Ustedes han escuchado los evangelios sinópticos? ¿Han escuchado esa palabra? Los evangelios sinópticos. Bueno, los evangelios sinópticos son solamente 3, que es Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas. La palabra sinópticos viene de una palabra griega que es sin, que significa juntos, y opsis, que significa vista, ¿no? De ahí le viene la palabra óptica también, ¿no? Sinópticos, sin, juntos, y opsis, vista. ¿Qué quiere decir? Que Mateo, Marcos y Lucas tienen, aunque escriben de Cristo Jesús, de la vida de Jesús, quizá un poco variando de palabras, pero tienen el mismo objetivo de presentar a Jesucristo como el Redentor, ¿no? Como el Mesías. Pero a diferencia de Juan, que no entra en los 3 o en los evangelios sinópticos, la pregunta sería ¿por qué, no? ¿Por qué Juan no entra en los 3 evangelios sinópticos, o por qué no son 4 evangelios sinópticos, ¿no? Resulta que Juan tiene un punto de vista o un enfoque bien diferente. Me gusta más, se ha vuelto mi evangelio favorito. Dicho sea de paso, cuando Juan escribe su evangelio, él ya había tenido la revelación del Apocalipsis. O sea, el orden no fue Juan y luego Apocalipsis, sino ya el Señor le había revelado el Apocalipsis y después él escribe su evangelio. Entonces, cuando él escribe el evangelio, ya tenía un conocimiento bien vasto, ¿no? Mucho más de lo que los otros discípulos o los otros evangelistas pudieran haber tenido. Solamente mencionamos esto porque para ir a la historia bíblica vamos a entender mucho mejor al darles este tipo de información y estas herramientas por qué Juan es diferente a los demás. Por ejemplo, Mateo comienza usando su escrito con la genealogía de Jesucristo, ¿no? Si alguien me ayuda, por favor, a buscar en Mateo capítulo 1, versículo 1. Mateo 1, capítulo 1, versículo, por lo menos los tres versos, por favor.
Ok, muy bien. Si miran cómo Mateo empieza, ¿no? Con la genealogía de ¿quién? De Jesucristo, ¿no? Mateo empieza, también Lucas empieza a narrar una historia en los tiempos del rey Herodes, existía un gobierno así, y empieza la narración del nacimiento de Jesús, tanto igual como Marcos. Pero cuando vamos a Juan, en el libro de Juan encontramos todo bien diferente. Cuando Juan comienza, vayan conmigo por favor al capítulo 1 del libro de Juan, para empezar a hacer un poquito de recuento, para entender la historia. Y ya vamos a regresar otra vez a la historia. En el libro de Juan, en el capítulo 1, si alguien me ayuda a leer por favor, en el versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Juan, mire cómo empieza Juan. Juan, ¿cómo empieza? Dice, ¿dónde empieza él? En el principio. ¿Dónde encontramos esas mismas palabras en la Biblia? En Génesis capítulo 1, ¿no? Entonces Juan dice, yo no voy a escribir como Mateo escribió, que hablando de la genealogía de Jesucristo, como él iba a nacer como hombre, ¿no? Dice, yo voy a escribir mucho más allá desde el principio. ¿Por qué? Porque Juan y los demás apóstoles también, ¿no? Tanto como los evangelistas, entendieron que Cristo era Dios, ¿no? Que Cristo era Dios en la tierra, pero Juan le da ese toque especial, dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo ¿quién era? Era Dios. En pocas palabras lo que está diciendo, el que estuvo con nosotros estaba allá donde, en el inicio de la creación. Desde que empezó todo, ahí empezó No es que empezó aquí en la tierra a vivir como un bebé, ¿no? Con la familia de José y María. No, él dice en el principio, desde allá la palabra o el verbo que él utiliza para el principio es arque, que significa fundación o fuente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Una fuente o es donde usted encuentra, ¿no? La palabra arque en la escritura, o cuando Jesús dice en el principio, donde usted encuentra. ¿Donde usted encuentra qué? Bueno, como hablamos hace rato, ¿no? ¿Qué le falta a usted hoy? ¿Qué usted necesita hoy? Necesita empleo, necesita salud, necesita paz. Quizá toda esta cuestión de las guerras lo está abrumando, lo ha hecho pensar o meditar qué va a ser de mí en el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros en el futuro, de nuestra familia? Bueno, las buenas noticias son que en la fuente que es Cristo Jesús, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, nuestro futuro está asegurado, nuestro futuro está ganado, ¿no? Usted ha mirado una película por lo menos 2 veces. ¿Quién ha mirado aquí una película 2 veces? Y cuando usted la mira en el principio, ¿qué ya está pensando dónde? Pues ya sé lo que va a pasar, ¿no? La Biblia es así, cuando nosotros leemos la Biblia y confiamos en el Señor, usted se refugia en el Señor, en la fundación, en la fuente, usted ya sabe que va a terminar bien. Usted ya sabe que va a estar bien, porque el Señor promete en su escritura que así va a ser, y el Señor no miente. Vamos a seguir más adelante. Luego Juan sigue diciendo, en el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el versículo 2 del capítulo 1 de Juan dice, ese estaba en el principio con Dios, y el verso 3 que dice, todas las cosas por medio de él fueron, ¿qué? Hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego interesante dice, en él estaba ¿qué? La vida. ¿Y la vida quién era? Era la luz de los hombres. Y en Génesis capítulo 1, versículo 3, ¿qué dice? Si alguien me ayuda por favor a buscar Génesis 1:3. Es bien importante realmente entender el Evangelio de Juan y cualquier otro evangelio, ¿no? Como Mateo, Marcos, Lucas, Juan también. Es muy importante entender el escritor para entender sus historias y sacar realmente ese extracto, ese jugo, ¿no? Rico de que podemos nosotros disfrutar de los evangelios.
Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Miren, interesante, ¿no? Juan está haciendo ya una comparación del inicio, hablando de Jesús como el Dios, del Dios que creó, el Dios que fundó, el Dios que hay una fuente, y luego dice, en Él estaba la luz, y la luz era la luz, en Él estaba la vida era la luz, ¿de quién? De los hombres, ¿no? Cuando Dios viene a este mundo, desde un inicio, el versículo 3 de Génesis capítulo 1 no habla de la luz solar, porque la luz o el sol, ¿hasta qué día fue creado? ¿Se acuerdan? Hasta el cuarto día, ¿no? Hay lumbreras en los cielos, ¿no? En el día puso ¿qué? El sol, y la noche que colocó Dios, la luna, y dice la escritura, el sol alumbrará de día y la luna alumbrará de noche. Pero cuando nosotros leemos el relato de Génesis, lo primerito que Dios hace dice, sea la luz, y fue la luz. ¿De qué luz estaba hablando? Según el Evangelio de Juan. Si la tierra, dice la escritura, que había solamente ¿qué? Oscuridad, ¿no? Si leemos el versículo 2, por favor, hermana, de Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Entonces el versículo 2 dice, en la tierra ¿qué existía? Un desorden y oscuridad, ¿no? ¿Alguien se ha sentido alguna vez así? Una vida desordenada, una vida vacía a veces. Ustedes me miran predicando aquí y ustedes pensarán, el hermano siempre ha sido así, ¿no? Todos tenemos una historia. Y una de mis historias, yo se la resumo así cortita. Yo estuve a punto de morir de una sobredosis de droga. Y usted me mira aquí hoy predicando, ¿no? El Señor tiene poder para levantar a quien sea. Si su vida es desordenada y vacía, el versículo 3 dice, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando hablamos de la luz, según el Evangelio de Juan, dice que en Él estaba la vida. ¿En quién está la vida? En Dios está la vida, en Jesús está la vida. Todo aquel que viene a Él tiene vida, y tiene vida en abundancia, ¿no? Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Cuando viene la luz a nuestras vidas, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, entonces se destapan ¿qué? Las tinieblas. No prevalecen las tinieblas. Eso se va, se tiene que ir, como pasó en mi vida y como puede pasar en la tuya y como ha pasado en la suya también. Eso se va, ¿no? Y aquí yo estoy predicando y yo no sé ni cómo el Señor me enganchó para estar aquí, pero Dios así es. El Señor tiene poder de hacer cualquier cosa. Sigamos. En el capítulo 1 de Juan, si alguien le da lectura, por favor, en el capítulo 1, versículo 4, bueno, ya lo leímos, ¿no? Vamos a seguir entonces en el versículo 6. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Voy a seguir en el 7. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. ¿De quién está hablando ahí? De Juan el Bautista, ¿no? Hablando de Cristo como la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. Pero el mundo no lo conoció, a lo suyo vino, pero los suyos no lo reconocieron. Eso es lo que Juan está diciendo para nosotros entender. Entonces, en pocas palabras, Juan dice, miren, Jesús al que nosotros conocimos era el que ya existía desde el inicio. Y vamos a descubrir algo bien interesante que nosotros muchas veces nos topamos con eso, ¿no?
Nos topamos con eso porque la historia de la mujer samaritana nos cuenta muchas cosas y el Evangelio de Juan quita ese velo, quita toda esa cuestión de culturas, de enseñanzas, de prejuicios, quita toda esa cuestión del cristianismo. Juan siempre revela dos cosas. Él dice, tú tienes unos ojos que miran lo físico, o sea, lo que usted está mirando es lo que sus ojos ven, ¿no? Pero Juan, en todo su evangelio, siempre trata de poner dos posturas o dos niveles, lo que tus ojos físicos ven y lo que él te recomienda ver por medio de la fe en Cristo Jesús. Es decir, hay algo que no se ve, que es la fe, ¿no? Pero hay ojos físicos que a veces no te dejan ver. Pero Juan dice eso. No vamos a otra vez ya a regresar a la historia ahora sí, y vamos a entender este relato de la mujer samaritana con Jesús. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Creo que tenemos todavía unos minutos para seguir. Vayan conmigo por favor al capítulo 4 del libro de Juan. Juan capítulo 4. ¿Lo tenemos? Juan capítulo 4. Versículo 1 dice, cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿A qué hora era la hora sexta? Las 12 del mediodía. En aquellos lugares y aquí también, si usted va por aquel lado para Pasco, para Yakima, en el tiempo de verano, y usted sale a las 12 del día, ¿cómo es? Fresquito. Es mucho calor, ¿no? Mucho calor aproximadamente. Entonces, esos detalles son importantes. Llegó una mujer de Samaria. Esta mujer llegó a esta hora, no, a mediodía. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús, y él le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y te daría agua viva. La mujer le dijo, aquí vamos a poner una pausa. Si miran lo que Juan está diciendo, ¿no? Está hablando de un agua, ¿qué? Física, ¿no? Había un pozo ahí, donde Jesús se quedó ahí para esperar a esta mujer. La mujer vino a mediodía a agarrar agua, ¿no? Juan está hablando de un agua, de un pozo físico. Había un agua ahí, pero Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría esa agua viva. ¿De qué agua está hablando Jesús entonces? ¿De agua literal? No. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Juan siempre presenta eso en sus historias. Lo que está pasando en la historia, el contexto del pozo del agua, pero dice, Jesús está presentando otra agua, que eso no se mira con los ojos de humanos, que eso no se mira con los ojos normales, sino que tienes que tener una fe para mirar el que te está hablando, ¿no? Sigamos. La mujer le dijo en el versículo 11, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré será en él una fuente ¿de qué? De agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido.
Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Esto has dicho? Con verdad. Interesante, ¿no? El relato de Juan capítulo 4. Él es bien detallista al escribir todos estos detalles acerca del caso de la mujer samaritana y Jesús. Están teniendo un diálogo y interesante porque Jesús dice al inicio del relato, ¿no? Me es necesario ir a Samaria. Jesús no necesitaba pasar por ahí. Había otros caminos, pero sin en cambio, Él dice que le era necesario. ¿Por qué le era necesario? La pregunta, ¿no? Jesús quería enseñarle a sus discípulos, y no solamente a Él, sino también a nosotros, que todos son importantes, que todos merecen segundas oportunidades. ¿Cuántos maridos había tenido la mujer? 5 maridos, dice el relato bíblico, has tenido. Incluso el que está contigo ahorita, tampoco es tu marido. San Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, hablando de todas las personas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y quién escribió eso? El mismo apóstol, Juan. Pero sin en cambio Mateo le escribe a los judíos. Mateo, su escrito de Mateo es alcanzar a los judíos. Y Juan dice, no Señor, yo quiero que todo mundo, no solamente judíos alcancen salvación, sino quiero que todo mundo, hasta los samaritanos que no se llevan con nosotros, hasta los samaritanos que no nos quieren o que nosotros tampoco nos llevamos con ellos, hasta ellos merecen redención. Sigamos. Estamos en el verso 19. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoráis lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores buscan que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. La mujer dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, y esta declaración es la que más me impacta de esta historia. ¿Qué le dijo Jesús? Yo soy el que habla contigo. Jesús declaró a una mujer que a los ojos de los demás, una mujer pecadora, le declaró que Él era el Mesías, ¿no? Esto dice muchísimo de este relato. El 27, en esto llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer, el versículo 28, que ese es nuestro relato o nuestro texto bíblico, el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Cuando salieron de la ciudad y vinieron a él, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. El cántaro tiene un significado. El cántaro de la mujer tiene una simbología. Cuando nosotros tenemos que repasar la historia y dice que la mujer primeramente venía cuando normalmente no había gente, a las 12 del día. La pregunta es, ¿por qué la mujer venía a las 12 del día cuando nadie iba a ese pozo? ¿Por qué era esa costumbre de ella? Y ustedes me van a entender muy bien porque nosotros somos hispanos de nuestros países. Cuando hay una mujer con mala reputación, ¿qué es lo más fácil que la gente hace?
todo el mundo se quiere juntar con ella. Si su hija mira que se va a juntar con una mujer que ya ha tenido 5 maridos, ¿qué le dice usted? No, mija, usted no se puede andar juntando con esa señora, o con los hijos, o con los familiares de esa gente. Entonces, número 1, la mujer samaritana sufría ¿qué? El rechazo de su propia gente. La mujer era rechazada por su propia gente. Llegaba a las 12 del día, no le importaba quemarse. La gente no la quería en su pueblo, en Samaria. Y más aparte, los judíos tampoco la querían. Su gente no la quiere y los judíos tampoco. Pobrecita, ¿no? Imagínense que su propia gente no la acepte y aparte las demás culturas no acepten que usted, por su mala reputación. Entonces tenía una mala fama la mujer samaritana, rechazo, ya había tenido 5 maridos y de su misma gente también sufre un rechazo. Viene a Cristo y lo encuentra y éste le pide agua, ¿no? Y el relato que acabamos de leer, dice la historia bíblica, que la mujer dejando ¿qué? Su cántaro, ¿qué hizo? Se fue al pueblo y empezó a decirle a todo el mundo, creo que he encontrado al Mesías. Creo que yo he encontrado aquel que nosotros habíamos esperado o el que hablábamos de él, ¿no? En pocas palabras, la mujer o el cántaro significa la vida de esta mujer. Día tras día estaba yendo a traer agua. Día tras día estaba yendo, sudando, quemándose a esta hora para poder tener agua. La vida de ella era esa. La simbología del cántaro es lo que representaba la vida de esta persona. Un rechazo, baja autoestima, una vida desordenada, una vida triste. Entonces, en pocas palabras, estaba dejando ¿qué? Su personalidad en ese cántaro, en ese recipiente que ella normalmente iba. Y nosotros nos preguntaremos, ¿será que realmente necesitaba esa oportunidad que Dios o que Jesús le ofreció? ¿Por qué nosotros a veces pensamos que la gente mala no necesita oportunidades? A mí me han robado muchas cosas y me da un coraje cuando me roban algo. Yo le digo al Señor, Señor, si usted quiere salvarlos, sálvelos. Pero si no, a veces les digo como los discípulos de los hijos del trueno, si no, pues que les caiga un rayo de una vez para que esto se acabe, ¿no? Porque a veces así somos, pero a nosotros no nos costó nada, ¿no? El relato del capítulo de Jonás también, la historia de Jonás relata eso, ¿no? Nos da a entender que Jonás va a predicarles a Nínive, pero miren el cuento de Jonás. Jonás le predica a Nínive con la intención de Jonás de que ellos no se arrepientan, ¿no? Al grado, al caso de que él se vaya a un monte y se sienta a esperar ¿a qué? La destrucción de Nínive. Después el Señor le hace una enramada, ¿no? Una calabacera le pone allí y lo tapa y él viene a gusto, ¿no? Qué bonito que el hombre de Dios, que el profeta de Dios esté cómodo, que esté tranquilo, mientras la gente perdiéndose en sus pecados y pereciendo. Luego viene el Señor y mata esa calabacera que le había dado, ¿no? Que le había puesto. Y ¿se acuerdan qué dijo Jonás? Estaba tan enojado, si vamos a ir a leer nomás los últimos versículos, para entender y ya cerrar con esta historia. En el capítulo 4 del libro de Jonás, es un libro bien chiquitito. En el capítulo 4 del libro de Jonás, en el versículo, vamos a leer el versículo 2. Así que oró a Jehová y le dijo:
Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios, ¿qué? Clemente, ¿y qué? Y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia. De gran misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Estaba tan enojado Jonás que dice, más vale que me mates, porque ahorita vale más la muerte que la vida. ¿Y será que la muerte vale más que la vida? La muerte nunca va a valer más que la vida, pero ¿verdad que usted cuando se enoja no dice cosas? ¿Verdad que cuando usted se enoja, usted salen palabras bonitas y amor y paz? Jonás, el hombre de Dios, dice, mejor mátame, Señor. Interesante, ¿no? Cómo Jonás, un profeta de Dios, dice esas palabras, pero la humanidad así somos. El versículo 6 vamos a brincar. Entonces Jehová Dios dispuso que una calabacera creciera sobre Jonás para que su sombra le cubriera la cabeza y lo librara de su malestar. Jonás se alegró mucho por la calabacera, pero al amanecer el día siguiente, Dios dispuso que un gusano dañara la calabacera y ésta se secó. Y aconteció que al salir del sol envió Dios un fuerte viento del este. El sol hirió a Jonás en la cabeza y sintió que se desmayaba. Entonces, deseando la muerte, decía, mejor sería para mí la muerte que la vida. Y seguía, ¿no? Seguía con el relajo él. Pero Dios le dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Mucho me enojo, hasta la muerte, respondió él. Entonces Jehová le dijo, tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni a la cual has hecho crecer, que no trabajaste, ni a la cual has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra pereció. El versículo 11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Interesante, ¿no? La misericordia de Dios dice, a ti nada te costó la calabacera, a ti nada te costó crecerla, nada te costó, yo te la levanté y te la puse. ¿Por qué te enojas de algo que no te costó? El mismo cuento es con la samaritana, con los pecadores, con los que no han entregado su vida al Señor por medio del arrepentimiento. A veces nosotros creemos que porque somos cristianos o porque guardamos el sábado, porque hacemos obras buenas, podemos valer más que los demás, ¿no? Pero el Señor nos muestra por medio de la historia de la mujer samaritana, una mujer que sufría, que Dios o que Cristo vino también a morir por cada uno de ellos. Que Jesús vino a morir. La mujer samaritana dejó su vida, dejó su cántaro y dice que regresó al pueblo a decirle a todo el mundo. Quizá hoy nosotros no tenemos un cántaro, ¿no? Quizá nosotros no cargamos un cántaro para ir a tomar agua, pero quizá cargamos una culpa de algo que haya pasado o que haya acontecido en nuestro pasado. Quizá cargamos un corazón vacío. Yo muchos años batallé entregar mi vida al Señor, aunque después de bautizado, aún así no me sentía como realmente yo quisiera, ¿no? Muchos años batallé, pero cuando encuentras al Señor es algo diferente, es algo bonito. Quizá usted hoy camina con un corazón vacío, quizá hoy usted está enojado con una persona, ese cántaro lo sigue arrastrando y llevando todos los días. Quizá usted hoy tiene una necesidad especial en su vida y eso no lo deja mirar bien a Cristo. Eso no lo deja mirar bien para entregar su vida al Señor. Saben que el Señor regresa pronto. Dios viene pronto y viene por un pueblo. Las señales se están cumpliendo. Todo lo que está aconteciendo ahorita en el mundo son señales de que Cristo regresa pronto, de que Jesús viene por segunda vez a esta tierra. ¿Acaso no es claro lo que está aconteciendo en este mundo? Muertes, guerras, destrucciones, terremotos, desastres naturales por todos lados, la gente muriéndose, pereciendo.
y el Señor tiene misericordia de nosotros. Estamos en un templo, adorando, calientitas las bancas, con una ropa sequecita, planchadita. ¿Acaso no el Señor no es bueno con cada uno de nosotros? ¿Acaso Dios no es misericordioso como el libro de Jonás dice? Y vamos a ver el último texto de la mujer samaritana, en el capítulo 42 del capítulo 4 de Juan. Juan, capítulo 4, en el versículo 42. Y decía a la mujer: ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es ¿qué? El Salvador del mundo. ¿El quién? El Cristo. Alabado sea su nombre por eso. Porque tenemos un Salvador que nos demostró con hechos quién es Él. Él no vino a venir a buscar a justos, sino ¿a quién? A pecadores como nosotros. Gente que le busque y que se entregue a Él de corazón. Yo le quiero hacer una pregunta hoy a usted. ¿Le gustaría hoy entregar su vida al Señor? ¿Le gustaría hoy decirle a nuestro Padre: yo me he bautizado ya desde hace tiempo, ¿no? Pero la entrega al Señor no es una vez por medio del bautismo, no es por medio de las aguas bautismales, sino es diario, cada día, cada mañana. La Escritura dice que la misericordia de Dios se renueva ¿qué? Cada mañana es un día nuevo, un día diferente, una nueva oportunidad para crecer en fe. Jesús viene pronto y viene por todos aquellos que se hayan rendido a Él, que hayan entregado su corazón, su vida a Él. Viene por un pueblo. Yo a veces me pregunto, cuando algún predicador, pastor hace llamado, no hablando del arrepentimiento, de los pecadores, yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué separamos, no, o hacemos diferencia? Y saben que el Señor leyendo la Escritura, cuando nosotros no conocemos la Biblia, cuando nosotros no conocemos a Dios, no podemos escuchar su voz, no podemos verlo. Si tenemos una vida desordenada, si tenemos una vida ordinaria, donde no se lee la Biblia, donde no se estudia la Escritura, usted no va a llegar a comprender a Dios. El Señor le va a dar señales, le va a hablar de una y muchas maneras, pero si usted no conoce su Escritura y usted no lo conoce a Él, usted no se va a dar cuenta. Por eso es que en la Escritura, y muchos predicadores llaman al bautismo, ¿no? Al arrepentimiento, porque la única manera de que nosotros podamos escuchar su voz, ¿no? Es la única manera de que nosotros podamos entenderlo a Él. Si nosotros no tenemos una vida disciplinada con el Señor, muy difícil va a ser que nosotros podamos entender y acudir a la voz del Señor cuando nos llame. ¿Qué le parece si nos ponemos todos de pie para poder terminar con una oración y decirle al Señor hoy: Padre, hoy nos volvemos a entregar a usted, hoy acudimos a usted para que nos dé esa paz, ese discernimiento en nuestras mentes y nuestros corazones, y que sea Él el que nos guíe de aquí en adelante, y que cuando Jesús regrese, todos juntos podamos recibirle en las nubes, ¿no? Aunque haya un mundo de caos, de dificultades, nosotros estemos allí diciendo: este es el Dios que hemos esperado, Él nos va a salvar. Alabado sea su nombre.